Hola a todos, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de estar compartiendo el mensaje con ustedes de nuevo. Hoy estaré hablando sobre el mensaje que predicó Camilo y la serie que se comenzó de El Sermón de la Montaña, como título Un reino al revés. Y Camilo compartió en Mateo 4:23 en adelante y Mateo 5 del 1 en adelante, donde comienza Jesús con su sermón. En estos capítulos es donde Jesús da comienzo al sermón de la montaña y habla de las bienaventuranzas. Jesús se dirigió a los menos privilegiados y a los que Dios está con ellos. Jesús comienza este discurso hablando de las 9 bienaventuranzas. Y como Camilo preguntó qué significaban estas bienaventuranzas para la audiencia en ese momento. Y las bienaventuranzas es un tema que tiene mucho que enseñar. Tiene lecciones claves del sermón del monte. Jesús buscó traer al conocimiento de cristianos y no cristianos dos caras. Una, valores tradicionales, valores mundanos contradictorios, y dos, las recompensas de Dios a los que le son fieles. Y aquí hay 8 valores de los que Jesús habla con respecto al mundo. Y no son valores raros que no conozcamos, hermanos, son valores comunes y los conocemos, que son las cosas que más nos estorban incluso a nosotros los cristianos. Y uno es el orgullo, ser orgulloso y ser independiente, no querer que nadie se meta a la vida de uno. Dos, ser feliz a toda costa, no nos importa lo que nos cueste y por encima de quien estemos, queremos ser felices. Tres, adquirir poder, tener todo lo que queremos sin importar cómo. Cuatro, satisfacer los deseos personales. 5, tener poder sin piedad, sin importar lo que hay que hacer. 6, engañar. Ustedes saben, eso es algo normal para el mundo, es aceptable para el mundo. Buscar la paz personal sin preocuparse por el caos del mundo. Y eso es lo que hoy en día estamos mirando. Y número 8, hacer compromisos débiles. Eso es muy común, hacer promesas, decir que te voy a dar o voy a hacer sin importar si después los cumplen o no los cumplen. No importar el caos del mundo es, hermanos, encerrarnos en nuestras casas, encerrarnos en nuestras vidas y no importar ni lo que le está pasando al vecino. Eso son las cosas que a Jesús no le gustaron con respecto a las cosas del mundo, pero en cambio recompensa de Dios a los que le son fieles. Jesús habló de el reino del cielo. Jesús habló de consuelo. Jesús habló de heredar la tierra, de obtener las promesas de Dios, ser saciado. Jesús habló de ser tratado con compasión y eso son las cosas que son las promesas de Dios. Ver a Dios a través de nuestra fe, ser llamados hijos de Dios y al final, hermanos, recibir el reino del cielo. Y esas son las características, estas son las características que Jesús nos enseña en este sermón. En Mateo 5:7 es denominado el sermón de la montaña porque Jesús lo proclamó en la ladera de una montaña cerca de Capernaum. Montaña como ustedes pueden ver acá. Jesús se subió a una ladera de esas y pues de ahí la gente estaba abajo y pudo predicarles. A lo mejor no habían parlantes ni micrófonos como hoy, pero de ahí le podían escuchar. Eso es bien importante. Este sermón es uno de los más largos que Jesús predica y por eso es posible que se llevó varios días. No dice la Biblia cuántos días, pero lo largo que tiene el sermón pudieron haber ser varios días. Ahí Jesús escribió su actitud hacia la ley.
También enseña que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en el reino. Lo que importa es la obediencia fiel del corazón. El Sermón del Monte desafió a los soberbios y legalistas líderes religiosos de esos días. Los llamaba a regresar a los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, como Jesús enseñaba, que la obediencia de corazón era más importante que el cumplimiento legalista. Como dice en Salmo 37, del 5 al 7, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia, y tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto, dice la palabra de Dios, en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones, dice la palabra. En este mismo versículo, en el verso 11, dice: los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y en prosperidad. Eso nos dice la palabra, pero como dicen comúnmente, del dicho al hecho, hay muchas cosas que hacer y que cumplir, como por ejemplo, actuar con humildad, como dice la palabra, no pareciera ser la mejor manera de enfrentar a los enemigos. Sin embargo, las batallas de Dios deben efectuarse con una fe serena, humildad y la esperanza de su salvación. Ahí es donde tiene que estar nuestra mente y nuestro corazón. Jesús también nos promete una recompensa a quienes tienen una actitud humilde, como lo dice en Mateo 5:5. Es importante, hermanos, como Camilo compartió, leer Hechos 17. Ahí podemos ver de lo que Jesús está hablando. Pablo y Silas llegan a la ciudad de Tesalónica. Esa era una ciudad muy rica, influyente en Macedonia. Pablo y Silas empezaron a compartir el mensaje y Pablo plantó una iglesia que creció con rapidez. Entre los años 50 y 51 después de Cristo, una turba forzó a Pablo a salir de la ciudad. Aquí podemos ver el celo, el rechazo del mundo hacia el mensaje. Pero Jesús ya advierte, y voy a estar hablando de eso, como Él advierte a sus discípulos que no esperaran halagos, que no esperaran celebraciones, sino todo lo contrario. En esa ciudad existían ya sinagogas de los judíos. Los líderes judíos no intentaron refutar la teología de Pablo y Silas, pero sí sintieron celos de la popularidad de estos predicadores. Sus motivos para causar un disturbio se basaron en celos personales, no en los deseos de mantener la pureza de la doctrina. Y esto es bien importante, hermanos, porque muchos podemos encontrarnos de esa manera, siendo rechazados. Yo sé que algunos hermanos aquí en nuestra ciudad les han prohibido compartir la palabra en algunos lugares que han estado compartiendo. Otros han sido corridos de los lugares donde han estado compartiendo, pero no tenemos que tener ese miedo. Es bien importante entender todo eso que Dios nos está enseñando. Como dice la palabra, tenemos que ser valientes y tenemos que aprovechar cada momento como lo hizo Jesús. Jesús llamó a sus discípulos aparte y les advirtió de las tentaciones que enfrentarían
como sus colaboradores. Recuerden que nosotros como discípulos, hermanos, podemos podemos pasar situaciones en los trabajos y quizás no son, si podemos pensar que son otras cosas, pero quizás sea por nuestra tendencia de ser discípulos que podemos pasar esas situaciones. Jesús le dijo a sus discípulos que no esperaran fama y fortuna, sino más bien aflicción, hambre, persecución. Sin embargo, les aseguró que serían recompensados, aunque quizás no en esta vida. Eso es bien importante, hermanos, porque tenemos que tener en mente que todo lo que nosotros hagamos para Dios, para Jesús, para nuestro ministerio, la recompensa no estará aquí. No esperemos recompensa aquí, no esperemos halagos, esperemos que sea Dios quien nos la dé en el cielo. Quizás habrá momentos en los que seguir a Jesús nos brindará gran popularidad, como pasó con Pablo y Silas. Pero si no vivimos según las palabras de Jesús, este sermón nos encontraremos usando el mensaje de Dios solo para promover nuestros intereses personales. Recordemos, hermanos, que esto no es algo extraño. Recordemos que tenemos aquí en nuestra ciudad y en países que nosotros conocemos, hay hombres que predican, que se llaman apóstoles, y esto no es por criticar a nadie, pero han adquirido un gran poder, una gran fama, poder económico más que un poder espiritual. Pero a eso es que Jesús se refiere. Tener mucho cuidado, porque si no vivimos conforme a lo que Él nos dice, lo único que estaremos haciendo es satisfaciendo nuestros intereses personales. Jesús comenzó su sermón con palabras que parecen contradictorias, pero generalmente la forma en que Dios quiere que vivamos contradice al mundo. Por eso los animo a leer y buscar profundamente en las Escrituras, porque allí es donde, hermanos, vamos a conocer más y prepararnos más. Si nosotros queremos vivir para Dios, debemos de estar dispuestos a decir y hacer lo que el mundo le parece raro. Escuchen bien esto. Este es el deseo de Jesús para su pueblo. Este es el deseo de Jesús para nosotros. Que esto es lo que nos va a hacer diferente al mundo. Hacer cosas, dice, que a ellos les parece raro. Amar cuando otros odian. Ayudar cuando otros abusan. A causa de renunciar a nuestros propios derechos por servir a otros, un día recibiremos todo lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, hermanos. Eso es bien importante. Vea lo que dice Romanos 12, 19 a 21, pero voy a leer nada más hasta el 16. Pero esta escritura, hermanos, nos describe todo esto aquí de lo que Jesús está predicando y enseñando. Dice en el Romanos 12, empezando en el 9, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Eso nos dice la palabra. El versículo 12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros actuemos. Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, dice la palabra,
Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y ese es el llamado, hermanos, al que Dios nos está llamando. Como Camilo hizo la pregunta, ¿qué significaban las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas pueden entenderse de 4 maneras. Número 1, son un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes. Número 2, contrasta los valores del reino, lo que es eterno, con los valores mundanos, lo que es temporal. Eso es muy importante tenerlo muy presente. Número 3, contrasta la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera de Cristo que Cristo exige. Muestran cómo la expectativa del Antiguo Testamento se cumplirá en el nuevo reino. Esto es bien importante, hermanos. Con el anuncio de Jesús del reino del cielo, que el reino del cielo estaba cerca, como dice Mateo 4:17, es lógico que la gente empezó a preguntar qué podían hacer para ser parte del reino de Dios. Pero Jesús, al darse cuenta, él empezó a explicarles también. Jesús dijo que el reino de Dios estaba organizado en forma diferente a los reinos terrenales. Eso era muy importante. En el reino del cielo, dijo Jesús, la riqueza, el poder y la autoridad no eran importantes. Eso era importante entenderlo. La gente del reino, dijo Jesús, busca bendiciones y beneficios distintos y tienen actitudes diferentes. Eso era el mensaje al que Jesús estaba trayendo. Las bienaventuranzas no son múltiples opciones de las que podemos seleccionar de lo que nos gusta o conviene. Son un cuerpo entero, dijo Jesús. Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Cada bienaventuranza habla sobre cómo ser bendecido por Dios. Ser bendecido por Dios, dice, es más que ser feliz. Implica el estado favorecido o envidiable de quienes están en el reino de Dios. Es muy importante. Las bienaventuranzas no prometen risas, placer o prosperidad terrenal. Para nada. Ser bendecido por Dios significa experimentar esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para encontrar esperanza y gozo, la forma más profunda de felicidad, esto es bien importante, hermanos, es seguir a Jesús sin importar el costo. A eso Jesús es que nos está llamando. Es bien importante, hermanos, es bien importante. Jesús dijo que nos alegráramos cuando seamos perseguidos por nuestra fe. La persecución, dijo, puede ser bueno. ¿Por qué? Número 1, nos quita nuestros ojos quita nuestros ojos de la recompensa terrenal. Número 2, nos despoja de creencias superficiales. Número 3, fortalece nuestra fe. Y número 4, nuestra actitud durante la persecución sirve como ejemplo para los fieles que vienen después de nosotros. Ponga atención en esto, hermano. Me llamó mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando Jesús oró por los discípulos, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo, y voy a orar por ustedes, pero no solamente por ustedes, sino por aquellos que creerán por medio de ustedes. Y eso ya nos estaba incluyendo a nosotros. Y aquí Jesús nos hace el llamado que todas estas cosas que pasemos, las usemos como ejemplo para ayudar los que vendrán después. ¿Por qué? Porque no es solamente compartir lo que escuchamos, hermano. No es solamente compartir lo que nos dicen. Es importante compartir cada experiencia personal, en vida, en práctica, que sufrimos y padecemos. De esa manera podemos ayudar a los que han de creer, dice Jesús. Nos puede servir de ánimo, dijo Jesús, saber que hasta los grandes profetas de Dios, Elías, Jeremías, Daniel, sufrieron persecución. El hecho de que estemos siendo perseguidos, eso muestra que
muestra el que está siendo perseguido, está siendo atacado, está siendo acosado, significa que está siendo fiel al llamado de Dios. Porque el que no es fiel, hermano, ese pasa desapercibido. A nadie le importa lo que está haciendo. En el futuro, Dios premiará a los fieles a recibirlos en su reino eterno, donde no habrá, dice, más persecución. Eso es importante, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 1, en el verso 4 nos dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Es bien importante, hermanos, tomar muy en cuenta y tenerlo bien presente todo esto. Para ir terminando, hermanos, es importante darnos cuenta del llamado de Dios, para que Dios quiere usarnos a nosotros, y como resultado del trabajo que nosotros hagamos, el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos, habrán vidas transformadas. Gracias al valor y a la fidelidad, recordemos que muchas veces encontramos oposición. Creo que encontramos oposición y eso pues tenemos que superarlo de alguna manera y no intimidarnos. ¿Qué reputación tuvieron estos primeros cristianos con el ejemplo que nos da Hechos 17 con respecto a Pablo, a Silas y al resto de los discípulos que lo ayudaron ahí? Dice que el poder de la buena noticia revolucionó vidas, derribó todas las barreras sociales, abrió las puertas de las cárceles, hizo que las personas se preocuparan profundamente las unas por las otras y las inspiró a adorar a Dios como habló Camilo en la prédica, que el mundo necesitaba un cambio en ese momento. Nuestro mundo hoy en día, hermanos, necesita ser revolucionado y transformado de la misma manera. La buena noticia no solo mejora programas y fomenta la buena conducta, transforma vidas de manera dinámica. Pero por eso animémonos y preguntémosle a Dios cómo podemos nosotros ayudar a difundir la buena noticia por todo el mundo, hermanos. Recuerden que Dios siempre busca nuestra obediencia y nuestra fidelidad. En Isaías, para ir terminando, hermanos, Isaías 11 dice: Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará, dice, con su fuerza de su palabra, y bastará con un soplo de boca para destruir a los malvados. Y este versículo, hermano, quiero dejarlo con este versículo en su mente para que puedan memorizarlo, perdón, me trabé, perdón, puedan memorizarlo. Es bien importante. Escuchen lo que dice aquí en Isaías 11 en el verso 5. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Y así es como Dios, hermano, nos llama a que llevemos el mensaje, a que llevemos la palabra. Ese es el llamado que Dios nos da. Jesús en su momento, hermanos, trajo este sermón cuando esos reinos estaban al revés. Hoy tenemos un mundo patas arriba, podemos llamarlo así, con una pandemia que está intimidando al mundo entero. Pero podemos también darnos cuenta, hermano, afuera, cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay. Y es el momento que nosotros podemos aprovechar cada instante, aprovechar todas las formas de cómo llevar este mensaje, cómo compartirlo, porque la gente está necesitando, la gente está sufriendo, hermano. Es triste ver morir sus parientes y no poder estar con ellos su último día, ni poder velarlo, ni darle un entierro como estamos acostumbrados, sino lo que reciben son cenizas en cajitas. Hermanos, déjenme decirle que
Tristemente, mi vecino terminó la lucha de su vida ayer y, hermanos, él falleció. Y ahora pues este mismo llamado que Dios me hace es el que yo estoy haciendo, ayudando a su esposa, una señora mayor, una señora muy mayor y con muchas dificultades de salud, hermanos, pero mi corazón está ahí con ella, dispuesto a ayudar en todo lo que sea. Y ese es el llamado que Jesús nos hace para que seamos la diferencia en este mundo. Hermanos, gracias, que Dios los bendiga y todo en el nombre de Jesús. Amén.